Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al estatuto del CIP, artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre.
Muy buenas noches a todos ustedes, estimados colegas. Les saluda el ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, y esta noche para mí es un grato placer poder presentar la siguiente conferencia. Esta noche tenemos el honor de poder contar con la participación de un reconocido ingeniero civil, especialista en puentes, quien nos va a brindar la conferencia Proyectos de puentes, viaductos, intercambios viales y pasos a desnivel, a cargo del reconocido ingeniero Jack López Acuña, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una especialización en ingeniería de puentes e ingeniería sismorresistente en Japón. También cuenta con una maestría de la UFRG en Brasil. Ha sido profesor principal de puentes en la UNI hasta el año 1992 y ha sido ex gerente general de la compañía Jack López Ingenieros SAP. Como dije, tenemos la participación y el grato placer de poder escuchar a un ingeniero de mucha experiencia y un especialista en puentes a nivel nacional y también a nivel internacional. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Jack López para que también empiece con su presentación. Adelante, ingeniero Jack. Bien, ya podemos ver su presentación. Aún no logramos escucharlo. Sí, buenas noches, señores. En primer lugar, mi agradecimiento al ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, por la oportunidad de poder compartir el día de hoy algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en la ingeniería de puentes en nuestro país y finalmente y con mayor detalle en el caso de los proyectos de puentes y viaductos en Lima. Bien, a ver, por favor, la siguiente lista. Bien, este es el caso del puente Santa Rosa. Ahí se ve una vista isométrica. Es el puente que está proyectado como el ingreso al nuevo terminal. Y va a ser el único ingreso principal para el nuevo terminal. Como ustedes pueden apreciar en esa vista, el puente va sobre el río Rímac, ¿no? Y tiene ahí unas vigas pared de 6,40 metros de altura. La luz del puente es 65 metros. Pueden ver que también han proyectado unos enrocados de protección en ambos lados, ¿no? En la figura de abajo se ve la sección transversal del puente. Es un puente con una configuración bastante extraña, como ustedes podrán ver. Es un puente, estructuralmente podríamos clasificarlo como un puente de losa con vigas, por lo que también se denomina puente de vigas T, lo normal, pero en este caso las vigas no están por debajo de la losa, sino las vigas crecen hacia la parte superior al puente. O sea, es como una viga de losas T, pero con la T invertida. Es totalmente extraño. Yo considero que no debe existir en ningún otro lugar en el mundo algo como esto, pero de todas maneras, este es el diseño que se ha presentado en este caso, ¿ya? Tiene 4 carriles de circulación, 4 para el ingreso, 4 para la salida, y las aceras peatonales también están encajonados dentro de esas paredes, ¿no? O sea,
6,40 metros. Bien. ¿Qué ha sucedido con este proyecto? Con este proyecto lo que ha sucedido es ya se licitó 2 veces por la ley de contrataciones y las 2 licitaciones han resultado fallidas. Y últimamente se licitó por la modalidad de obras por impuesto y también no se ha presentado ningún postor. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que deberíamos hacer, ¿no? Y las lecciones que nos está dejando este proyecto? ¿Por qué está sucediendo esto? Luego que falló la última licitación por obras por impuestos, el 29 de diciembre pasado, el comercio preguntó a la titular del sector por qué había fallado la licitación. Y lo que dijo el ministerio oficialmente era porque se trataba de una obra de envergadura que se había licitado con un valor referencial de 348 millones de soles y que lo que se requiere son 600 millones y la financiación de más empresas. Bien. Ahora, entonces, vamos a comentar qué tenemos en el río Rímac y si efectivamente se trata de un puente de gran envergadura y cómo se origina a la vista anterior. En primer lugar, este proyecto se origina en 2016 con un estudio de preinversión que se hace en el Ministerio de Transportes. Y ahí se considera como alternativas un puente tipo pórtico de 55 metros de luz sobre el río Rímac, como primera alternativa. Y como segunda alternativa, un puente mixto, o sea, de vigas de acero con losa de concreto simplemente apoyado. En el estudio de factibilidad agregan una alternativa. A las 2 primeras alternativas le agregan una tercera alternativa de un arco metálico. Eso en cuanto a la tipología del puente. Y para el acceso, como ustedes pueden ver, hacia la mano derecha está el ingreso por la avenida Santa Rosa. Ahí hay una rotonda. En la parte inferior se deprime la avenida Morales Duárez, por debajo. Y los vehículos que vienen de la avenida Santa Rosa entran a la rotonda e ingresarían al puente Santa Rosa, ¿no? 4 carriles para ingreso y 4 para la salida. Y el ingreso peatonal, vean ustedes, está detrás de las paredes, también, ¿no? Lo cual también constituye un peligro. Bien, entonces ese es el esquema. ¿Y qué se consideró en la factibilidad? ¿Qué se dio en la viabilidad? La viabilidad se otorgó por 76.8 millones de soles, 6 meses para la elaboración del estudio definitivo y 12 meses para la ejecución de la obra. Sin embargo, cuando se elabora el diseño definitivo, lo que resulta es, en lugar de los 12 meses de ejecución de obra, 24 meses de ejecución de obra. O sea, se duplica. Y en cuanto al costo de la obra, de 76.8 pasa a 348 millones. O sea, casi 5 veces más, ¿no? Y entonces la última licitación se sacó con ese valor referencial de 348, pero los inversionistas, según lo que indica el ministerio, han indicado que es insuficiente ese monto y que se requiere como 600 millones de soles, ¿no?
Bueno, esa es la situación actual. Bien, ahora si nosotros vamos en el gráfico que está del presupuesto de la parte circular, ¿qué es lo que se ve? Lo que ahí podemos ver es que más del 50%, el 56% son protección, obra de protección. Entonces regresemos a la vista general. Aquí está. Entonces, el puente, el presupuesto para el puente es del orden del 15% del presupuesto total, al 16%. Sin embargo, las obras de protección, o sea, esos enrocados que ustedes ven ahí, representarían más del 56%. Porque es un enrocado, ¿no?, que se coloca como seguridad, como protección, por eso le llaman obra de protección delante de los estribos. Bien, ahora es necesario estructuralmente, hidráulicamente, sísmicamente, un puente de estas características. Es necesario un enrocado de esas dimensiones y de ese costo para proteger. Es razonable proyectar una obra, ¿no?, en el cual el costo de la protección cueste 5 veces más o mucho más que el costo del puente. Entonces, eso significa que hay algo que es absurdo, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no? Pero lo que sí, en cuanto a la tipología del puente, es lo primero que yo traté de ver acá y analizar lo que había sucedido, cuál era la razón para poder hacer este diseño. Entonces, indudablemente, como todo ingeniero colegiado, me dirigí al Colegio de Ingenieros para tratar de comunicarme, conversar con el ingeniero estructural que proyectó esto, porque yo creo que, como todo ingeniero civil, tenemos que respetar la ética profesional, conversar primeramente con el profesional que ha hecho el diseño para conocer un poco, pero lamentablemente lo que encontré era un ingeniero extranjero que tenía una licencia temporal solamente hasta el año 2020 y que, bueno, ya no me pudieron dar mayor información en el colegio. Entonces, por eso es que yo estoy comunicando al colegio de esta situación, porque considero que constituye, digamos, una preocupación el esquema estructural, porque imagínense ustedes, no hay que ser un especialista en puentes, acá ni siquiera hemos entrado a hacer algún diseño numérico a esto, porque es evidente, o sea, imagínense ustedes esas 3 paredes de concreto de 6,40 metros de altura. La viga central tiene 1,80 metros de espesor y la lateral es 1 metro. Y ¿cuál es el soporte? ¿Dónde está soportado? ¿Dónde está el arrioste transversal de esto? Está en la losa, entonces está unido monolíticamente con la losa. Entonces, en el momento de un sismo en dirección transversal, ¿cómo se va a comportar esto? O sea, ¿será suficiente esta pared va a funcionar transversalmente sobre esa losa, ¿no? Una losa que tiene menor espesor que el ancho de la pared. Indudablemente ahí no le da ningún empotramiento, ¿no? Eso va a tener ahí un grado de libertad. Entonces, y desde el punto de vista funcional, o sea, en toda obra civil, en toda obra de puentes, toda obra vial, lo primero
el primer requisito que se debe cumplir. Uno no hace un puente para que el puente resista o no se caiga o soporte un sismo, nada. En primer lugar, vayamos a la vista siguiente. Una obra vial como un puente, como un viaducto, como un intercambio, tiene que cumplir los requisitos de funcionalidad, requisitos viales, ¿correcto? La seguridad vial. Entonces, si vemos aquí, por la margen izquierda va a llegar el tráfico de la vía expresa Santa Rosa, que viene para el aeropuerto. Ahí está, tiene capacidad 4 carriles. Imagínense ustedes 4 carriles de entrada en esa forma, un puente que tiene ahí las paredes. Ya los especialistas a quienes he consultado en la parte de tráfico indican pues que es muy, está subdimensionado esa rotonda para el tráfico que se ha considerado. ¿Cuánto se ha considerado de demanda de tráfico? El expediente habla de una vida útil de 20 años, tráfico para 20 años. Esa es una de las deficiencias que no solamente existe en este proyecto, sino en casi todos los proyectos que se hacen en el país. El parámetro fundamental de diseño es la demanda de tráfico. Pero la demanda de tráfico, ¿cuándo? La demanda de tráfico actual, cuando termina la construcción, de aquí a 20 años, ¿desde cuándo se miden los 20 años? Desde que se empezó el estudio, que fue el 2016, ¿no? Lo lógico y lo que dice y lo racional es el tiempo de servicio se tiene que medir después que termina la obra. Ahí empieza recién la vida útil de la obra de finalidad. Y 20 años de vida útil para diseñar un viaducto, un puente tan importante como este de aquí. Se habla que esto es una mega obra, ¿no? Esto no es una mega obra, es una obra muy pequeña, un puente de 50, 60 metros es pues una longitud, una dimensión pequeña, ridícula, no puede uno hablar que esto es una mega obra. No, lo que sí es una obra sumamente importante. Porque un puente de estos no puede colapsar en ningún momento ni ante el sismo más grande que pueda ocurrir en Lima. Porque es el ingreso al principal aeropuerto de nuestro país. Entonces, este tipo de puente tiene que ser diseñado como una obra crítica, esencial, y que no puede fallar en ningún momento, no puede dejar de estar en servicio. Entonces, no podemos diseñar pensando en una vida útil de 20 años. Entonces, esos son los puntos de partida esenciales, ¿no? Independientes de entrar a números y ese tipo de cosas, ¿correcto? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuál va a ser la congestión ahora? Solamente yo he conversado con los especialistas de tráfico que comentaban y me dicen, no, pues esto no, eso va a ser un caos, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió esta idea de solución? Si uno va al extranjero, ve los aeropuertos, cómo son los ingresos y salidas, no es pues así, correcto, no es así, ¿no? Esto es muy similar al ingreso que hay actualmente por faucet de una rotonda, pero ahí hay mucho menos tráfico y ya se sabe qué congestión hay. Y esto mismo se ha hecho una solución parecida en el puente Bella Unión, ¿no? Pero eso, imagínense, y ahí hay congestión sin ser el ingreso al aeropuerto, pero en Bella Unión el puente ese es igual, es un puente que cruza el río Rímac, hay una rotonda en uno de los lados, ¿no? Y también hay un paso a desnivel, ¿no? Y ahí pues la obra no ha costado 600 millones de soles, ¿no? Pero entonces esa es la primera preocupación que tenemos, y al colegio de ingenieros, pienso yo, que debe tomar en cuenta en esto. Estamos viendo que hay una comisión de transportes que ve
que está preocupado por los proyectos de transportes a nivel nacional, pero aquí en Lima lo que está sucediendo es lo siguiente, señores. Todos los puentes y viaductos que se están haciendo durante todos estos últimos años son proyectos elaborados por ingeniería extranjera, ¿no? Entonces, y ojo, entonces, volvamos al puente Santa Rosa, por favor. ¿Cuál es la particularidad de nuestro país? En nuestro país lo que tenemos es aquí la parte de sismos. Y eso en muchos países no es el problema crítico. Y eso ya sucedió en Chile. En el último terremoto que hubo en Chile, incluso en el viaducto de ingreso al aeropuerto, también allá en Chile, colapsaron muchos viaductos y muchos puentes. Y cuando se vio cuál fue el motivo de eso, por qué sucedió eso en el mismo Santiago, el origen que encontraron fue lo siguiente: todos esos puentes y viaductos que se habían construido últimamente en Chile se habían hecho en las concesiones viales. Todos los puentes que fueron diseñados, y todos esos puentes de concesiones viales y todos puentes diseñados por empresas extranjeras. Ahí están los reportes de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, de la Sociedad de Ingenieros de Japón, y todos reportan eso. Porque indudablemente son ingenierías que vienen de otros países donde no tienen el nivel de sismos que tenemos aquí en el Perú. Entonces, regresa por favor a la vista anterior. Entonces, ¿cómo resuelven los problemas de hidráulica? ¿O cómo piensan que resuelven los problemas de hidráulica? ¿No? Colocando esos enrocados, piensan que ya no va a haber problema de socavación. Y la parte sísmica, ¿cómo se están resolviendo en nuestro país la ingeniería extranjera que viene cuando los que no tienen en sus países el nivel de sismo que tenemos acá? Lo resuelven colocando lo que llaman estos disipadores o amortiguadores sísmicos. Y si ustedes ven en este caso, ahora, ¿qué es lo que dice la norma, las recomendaciones del AASHTO para puentes en zonas sísmicas? Lo que recomienda son estructuras redundantes. ¿Eso qué significa? Estructuras hiperestáticas, ¿no? O sea, que tengan reserva de resistencia. Pero indudablemente es mucho más sencillo, como ustedes saben, diseñar un puente simplemente apoyado. Momento, un octavo de L cuadrado y se acabó, ¿no? Entonces, se simplifica la ingeniería, pero se deja obras que son altamente vulnerables. Imagínense en este caso vean ese dispositivo de apoyo. ¿Dónde está? Ahí en ese borde. En el momento, y muchas veces cuando se colocan estos enrocados, lo que sucede es lo siguiente. Eso es lo que yo vi después del fenómeno del Niño del 85 en el norte, en Piura, y también después del 98, ¿no? Todos los diseños en base a enrocados. Protección de los pilares con enrocados. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué falló tantos puentes en Piura en el fenómeno del 98? Porque el presidente Fujimori, muy preocupado por el fenómeno del Niño que se venía, implementó un programa de limpieza de cauces. Limpieza de cauces, ¿no? Entonces él visitaba pues todos los fines de semana Piura, y gente y empresas. ¿Y en qué consistía muchas veces la limpieza de cauces? Veían las rocas alrededor de los pilares, las rocas en los estribos, y limpiaban eso, pensaban que eso era pues un escombro.
que no era protección. Entonces dejaron a los pilares sin el enrocado que habían colocado. Indudablemente vino el niño, socavó y se colapsaron los puentes. En consecuencia, para terminar esta parte, los enrocados, ya por filosofía de diseño nuestra en nuestra oficina, nosotros no diseñamos, nosotros, y lo que recomiendo es lo siguiente: diseñar los puentes para que por su propia estructura, por ellos mismos, tengan la capacidad de resistir los máximos caudales, las máximas socavaciones y los máximos sismos, sin necesidad de estar colocando disipadores, puntas especiales que son costosas, que tienen poco tiempo de duración y que constituyen un peligro. En cambio, con un puente aquí, en lugar de hacer, si hacemos un puente aquí aporticado, está unido la superestructura con la subestructura, no necesitamos apoyos y la estructura es redundante y es mucho más económico, mucho más a reserva y no tenemos todos esos problemas ni incrementar los costos. Entonces, esa sería la reflexión. Ahora, llevamos más abajo. Y esto en el Perú, no, antes, la siguiente vista, el puente, tenemos puentes en el río Rímac de ese tipo. Ya. Bien, entonces la idea es la reflexión y la recomendación que les indico en cuanto a los puentes, es eso, y el comentario, ojalá en el caso del puente Santa Rosa se pueda resolver. Aquí está, este es el puente Bella Unión. ¿No? Puede regresar a la vista anterior. También un puente sobre el río Lima, la anterior. Entonces vean ustedes la primera vista. Aquí, la anterior. Esta es la vista, la anterior. La anterior es la que está ahí. Ese puente, el Bella Unión, era un puente de 72 metros de longitud, de 2 tramos, simplemente apoyados. Y si ustedes ven aquí en esta vista, vean, aquí, anota acá, aquí está ya el puente colapsado. Eran 2 puentes, uno colapsó. Pero se puede ver en el otro puente, el pilar, vean cómo se ve la zapata. Está totalmente descubierta. Eso nos muestra que hubo socavación ahí. Ahí está la socavación. Y lógicamente el otro puente no resistió esa socavación. Eran 2 tramos simplemente apoyados y colapsó. Pero ha quedado muchas veces la idea, y sobre todo en la zona de Piura, de que no se deben hacer puentes con pilares intermedios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Fallan cuando hay apoyos intermedios, cuando las columnas, cuando los pilares no se han diseñado con la suficiente profundidad y resistencia. Pero en realidad, si uno lo diseña bien, los pilares con la cimentación suficiente no tienen por qué fallar, y ahí tenemos muchos ejemplos. Entonces, aquí veamos todo el problema que causó eso, pero ahí se puede ver la profundidad de la socavación. Se llega a ver el puente original, nosotros conseguimos los planos originales, y lógicamente esa zapata estaba enterrada, mientras que ahora ya vemos toda la zapata visible. Significa que se socavó. Bien, entonces ahora aquí vemos cómo se quiso reemplazar. Aquí con un puente atirantado, que es el que figura ahí, y estrechando. Indudablemente, arquitectónicamente, una solución agradable, interesante, pero no necesaria, no estructuralmente necesaria. La siguiente vista, por favor. Ya, finalmente, cuando ya se hace, viene la construcción, el ingeniero contratista ya de la obra decide que hacer el puente atirantado con esta tremenda torre, que prácticamente era innecesario en este caso, porque la estructura estaba calculada, diseñada como simplemente apoyada. Entonces, ¿para qué era
para que era la torre y los cables, ¿no? Adornos. Entonces, los construyó sin tirantes y una torre. Y aquí está el puente terminado. Tiene 3 carriles en una dirección y 3 carriles en otra, y ahí ustedes pueden ver las aceras peatonales también bastante anchas a ambos lados. O sea, igualmente, este es un cruce del río Rímac, ¿no? Y ahí está el puente. ¿Las vigas dónde están? Las vigas están debajo de la losa del puente, indudablemente. Lo que se ve que sobresale, ahí son las... son los muros de seguridad, pero no son elementos pues, estructurales, ¿no? Como debe ser. En el caso del puente Santa Rosa, lo que está proyectado es paredes de 6,40 metros de altura, ¿no? Es tener 2 pisos ahí, imagínate, 2 pisos ahí, apoyados en una losa y en la parte superior sin ningún arioslamiento. Mira, la siguiente vista, aquí está, ahí está la rotonda, ahí está el puente, y también hay un paso de nivel. Y aquí tenemos ya el puente de vigas terminado, y lamentablemente ahí están las vigas de acero, y le están agregando los arcos, pero los arcos ahí son elementos que están únicamente pues de adorno, ¿no? Vean, tremendo adorno ahí, ¿no? La siguiente vista. Sobre eso. ¿Sí? Bien, ya. Aquí hay otro puente, ya. Otro puente que se ha anunciado que se va a construir en Lima. Es el puente para unir y se llama... Esto se ha anunciado en realidad desde hace ya varios años. Es el puente bicentenario para unir el malecón de Miraflores con Barranco. Y ese es el tipo de puente que ya tiene programado, incluso creo que lo han licitado la construcción de este puente. Es un puente de tubos de acero. Ahí se ve la vista. Podemos, la siguiente, por favor. Y este es el tablero que está proyectado para ese puente. Unos tableros de vidrio, ¿no? Y con unos paneles ahí, ¿no? Y ahí en la planta van a ver vigas, las vigas de acero, vigas transversales de acero, ¿no? Ahora, y ahí está el mar y está por un lado ahí. Bien, este puente, lo primero que preocupa a este puente es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo surgen estas obras importantes en Lima? ¿Ha habido algún concurso para la elaboración de este proyecto? ¿Ha habido algún concurso público para la elaboración de este proyecto? Estuvimos averiguando y en realidad no ha habido ningún concurso. Eso es una de las cosas malas que también sucede en nuestro país, que generalmente las obras lo deciden las autoridades políticas de turno, ¿no? Y eso no debería ser así. Los puentes son obras públicas y en consecuencia deben ser resultado de concursos públicos, transparentes. No puede ser capricho del funcionario de turno. Igualmente, en este caso, colocar un tablero transparente de vidrios. Esta es copia de algunos puentes que ha proyectado Calatrava. Pero posiblemente los que han hecho esto no han conocido la historia completa de esos puentes que han tenido un mal fin, porque no es apropiado en el uso, ¿no? Porque la gente hasta se puede resbalar, se puede caer, han habido denuncias, etcétera, etcétera. Y los puentes, yo decía a mis alumnos cuando les pedía que vayan a visitar los puentes, les decía, los puentes se conocen por debajo,
póngase debajo del puente para ver cómo es la estructura del puente. Entonces veamos cómo es aquí en este caso la estructura del puente. Vean, es así. O sea, es una serie de vigas transversales, cantidad inmensa de vigas transversales, con unos cables ahí. Vean, todo eso de ahí. Y esto hace como 2 años, o 3 años, más o menos, que en la anterior gestión, justamente yo vi este esquema en esa oportunidad y pedí a la municipalidad de Miraflores, ¿no? que por favor se lleve a cabo, digamos, un conversatorio, igualmente que los arquitectos, que el Colegio de Arquitectos se pronuncie respecto a esto, ¿no? Era un puente que estaba muy cerca del mar, y con tantos elementos, y es extraño, indudablemente, aparentemente es algo agradable a lo lejos, pero funcionalmente tiene una serie de deficiencias, ¿no? Y sobre todo, es necesario conocer cómo surge este proyecto. Si ha habido un concurso, quiénes son los proyectistas, etcétera, etcétera. Yo he tratado de conseguir eso, pero en realidad tampoco he encontrado respuestas en la municipalidad de Miraflores. El presidente del capítulo que está aquí debe tener algunos archivos. En alguna oportunidad, al igual que ahora, me invitaron para yo comentar sobre este puente, pero la municipalidad dirigió una carta al Colegio de Ingenieros indicando que no se debía tratar. Pero finalmente se trató, no se trató en la fecha, se trató como 2 semanas después, y ahora nuevamente ha resurgido este proyecto. Lo piensan construir, pero yo lo que recomendaría, por favor, a simple vista, efectivamente parece que tiene algunas deficiencias. Entonces, lo único que es recomendable es lo siguiente, ¿no? Que se conozca quiénes son los profesionales responsables de este proyecto. Y muchas veces tengo que decirlo lo siguiente, los verdaderos profesionales, porque lo que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente, es lo siguiente, que hay muchos proyectos que se contratan aquí en el país, pero que son elaborados y diseñados en el extranjero. Y lamentablemente hay ingenieros peruanos que se prestan a firmar los proyectos que hacen otros extranjeros. Indudablemente eso va contra toda la ética, contra los intereses mismos del Estado, ¿no? Y ojalá no sea un caso similar, porque ya pasó algo similar en el caso del proyecto de la autopista Arequipa-La Joya, que ustedes lo van a ver a continuación. O sea, al ver este proyecto de Miraflores, me trajo a la memoria el proyecto de la autopista Arequipa-La Joya, que es este de acá. Este proyecto es de 2013, el año en que se elaboró los estudios para este proyecto. Es para la autopista Arequipa-La Joya. ¿Okay? Tenía en esos momentos, de 2013, una demanda de 5.900 vehículos por día, e indudablemente proyectado, tornando solamente para los 20 años que se acostumbran a proyectar, era cerca de 19.000, 20.000 vehículos por día. Es decir, ¿qué se requería? ¿O qué se requiere para esa demanda de tráfico? Una autopista de primera categoría. Eso significa 2 calzadas separadas. Veamos la siguiente. Ok, entonces,
más de 6.000 vehículos por día. ¿Qué dice la norma, el reglamento del Ministerio de Transportes? Para más de 6.000 vehículos por día de demanda de tráfico, tienen que ser autopista de primera, con 2 calzadas separadas, un separador central de más de 6 metros, bermas laterales de 3 metros. Y este es el diseño que cumple todo eso. ¿Correcto? Ahí tienen los 2 puentes, tienen 2 puentes separados, con esa separación, con las bermas y todo lo demás. ¿Sí? Pero hubo una propuesta alternativa, que era esta. No, hay urgencia de hacer el puente y vamos a traer una tecnología europea, la última tecnología, y en 13 meses se construye el puente. Eso se dijo el 2013. ¿Ok? Han pasado ya como 9, ya va a ser ya 10 años, y van a ver cómo está, ¿no? Entonces, o sea, vean acá, eso es más o menos de hasta hace 2 o 3 meses estaba así. Tienen las columnas ahí del arco que ustedes están viendo. Se ha tenido que rellenar porque incluso las zapatas de esos pilares en un momento sobresalían del terreno. Lo van a ver. Es así, vean, con esas columnitas y ese tipo, ¿no? Entonces, volvamos a la estructura metálica. Entonces, esto de acá, eso es lo que, esta parte es lo que acá puede ver, ¿no? Bien, entonces, ya, así es. ¿Cómo indicaron que se construye este puente? Decía, se trae todo de fábrica, esos semiarcos, ¿no? 2 esos arcos metálicos, se agarra y se abate los semiarcos y se tiene terminado el puente, y después el tablero igualmente se arma y se empuja, y eso en 13 meses. Pero repito, prefirieron eso, y vean pero le decía yo, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es la seguridad vial. Entonces, vean, en lugar de 2 calzadas, han hecho una sola calzada. No hay separador central, solamente ahí un doble New Jersey. La berma, en lugar de 3 metros, que indica la autopista, 1,50 metros. Sin embargo, esto lamentablemente fue aceptado, fue aprobado por el gobierno regional de Arequipa, está financiado por el Ministerio de Transportes, y hasta ahora está en construcción. Finalmente, parece que se han dado cuenta últimamente de que efectivamente no va a servir para autopista, y le están haciendo un camino complementario para conectarse a otra vía secundaria. Entonces, ese tipo de errores no deben suceder. O sea, la demanda de tráfico es fundamental conocerla bien, pero no debe ser solamente para 20 años. Nosotros, por ejemplo, el puente Santa Rosa, los accesos, esa rotonda, no pueden ser diseñados solamente pensando en 20 años. Señores, ¿de dónde surgen los 20 años? Eso no está en el manual de puentes. Los 20 años se han hecho ya como una regla en nuestro país para diseñar todo lo que sea carreteras, puentes, viaductos y todo. Entonces, vida útil, 20 años. Tráfico de diseño, 20 años. Y en este caso, se han demorado casi 10 años, se van a demorar en la construcción. Entonces, no. ¿De dónde surgen los 20 años? Los 20 años es para diseñar
el pavimento de asfalto de una carretera. No es para diseñar no es para la vida útil de un puente, no es para la estructura de un puente. Pero lamentablemente eso está sucediendo en nuestro país. Grandes e importantes obras se están diseñando para tráfico ¿de cuánto? De 20 años. Y en hacer los estudios a veces se pasan 5 a 6, 7 o hasta 10 años. Conclusión, al final, cuando finalice la obra, el tráfico va a ser un caos. Eso sería el caso del puente Santa Rosa. Entonces ahí se tiene que considerar eso, hacer un rediseño geométrico y lo del puente de todas maneras. Bien, ¿cómo estamos? ¿Algo más? Esto es como quedan ese puente que estaba previsto para el caso de Arequipa La Joya. De esos ya hay varios construidos en el país. En cierta forma, nuestra empresa es pionera en esto. Hemos llegado ya a construir porque siempre se pensaba, este es el primer caso, por ejemplo, que construyó el Ministerio de Transportes con un proyecto nuestro, el puente Alcomachay. Aquí estaba previsto hacer un arco de 200 metros, un arco metálico, ¿no? Y lo que hicimos fue un puente segmental de vigas cajón, ¿no? E indudablemente con 2 pilares ahí, ¿no? Y listo, ese puente no va a tener ningún problema. Esta es la forma como se construyó. Fue el primer puente que construyó el Ministerio de Transportes. Nos aceptó porque nosotros ganamos el concurso. En la factibilidad indicaba un arco metálico de 200 metros. Entonces le propusimos plantear esta solución. Nos dijeron sí, solamente en la condición de que nos demuestren que el puente va a salir más económico y no hay problema de ampliación de plazo. Y así fue. El problema resultó más económico y sin problema de ampliación de plazo. Porque vean, señores, ustedes tienen que comprender, un puente de concreto, cuando uno tiene el agregado en el río, ¿cómo va a salir más costoso que una estructura metálica que incluso lo traigan del extranjero? Esa estructura metálica de la autopista de Arequipa La Joya lo han traído desde el extranjero. Entonces no puede ser, o sea, es un absurdo. Entonces, ahora, con este tipo de estructuras, ¿hasta qué luz podemos llegar? Eso es lo importante. Se pensaba que con las estructuras metálicas solamente llegábamos hasta los 40 metros, y eso no es así. Y eso no es así. Actualmente, con las estructuras metálicas de concreto podemos llegar a grandes luces, como vamos a ver a continuación. Aquí en Lima, en Miraflores, hicimos el puente Villena, que es un puente que vean, ahí está la historia. Vean. El primer puente Villena, que se construyó en la bajada de Balta, aquí está la foto. ¿Cómo se construyó? Indudablemente con falso puente. Ahí está la foto. ¿Ya? Entonces, cuando ganamos nosotros el concurso para construir el puente Mellizo, indudablemente tenía que ser con la misma forma. No podríamos poner otra cosa. Entonces, hicimos también, dijimos que ahí también tiene que ir, el Mellizo tiene que ser un puente exactamente de la misma forma, del mismo perfil. No podía ponerse otro. Pero estructuralmente es muy distinto, es diferente. Ves aquí en la mano izquierda, ven el puente antiguo. Son 2 cajones, 2 vigas cajón, y con una losa de poco espesor. En la mano derecha ven el nuevo puente Mellizo Villena, ¿correcto? En lugar de 4, un solo cajón. En lugar de 2 cajones, un solo cajón.
Y igualmente en lugar de dos patas, una sola pata. Y la construcción ya no fue con falso puente, sino con carros de avance. No se necesita interrumpir el tráfico. Entonces, este tipo de puentes, indudablemente, entonces, aquí lo pueden ver por la... Entonces yo les decía, los puentes, véanlos siempre de la parte inferior. Entonces aquí ven la parte inferior. Este de aquí, que está aguas abajo, digamos, es el puente antiguo. Ahí están las dos vigas cajón. Ahí están los diafragmas y ahí están las dos patas. Este es el puente nuevo. Un solo cajón. Y tampoco es el cajón en la parte central, ya no proyectamos el cajón, porque ahí ya el momento positivo era bajo, no necesitaba, y además por ahí se podía sacar todo el encofrado, era una facilidad, entonces disminuye peso, etcétera, etcétera. Pero ahí está, estructuralmente eficiente, ¿no? Entonces este es el malecón, este es un puente en el malecón en la bajada Balta. Entonces nosotros le enviamos una carta justamente a la municipalidad de Miraflores, al sistema de gestión. Ya ustedes tienen un puente para unir esos malecones, ¿no? Vean, de concreto, durable, igualmente agradable, que se puede hacer incluso mejor. Entonces, mientras que colocar ese puente de tubos de acero cerca al mar, ¿cuál va a ser los costos de mantenimiento? Subir esa altura y todo lo demás. No, entonces, los políticos tienen que entender que la ingeniería tiene que estar primero. Y los ingenieros civiles tenemos la obligación, por lo menos yo en mi caso, he perdido varios contratos en el Ministerio de Transportes cuando las bases o algo indicaban hacer un tipo de puente que considerábamos que no era el apropiado. Preferimos perder un contrato, pero no hacer algo inapropiado, solamente por el hecho que el político de turno quiere que se haga. Nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor para el país. Y si vemos que algo no es correcto, tenemos que también que decirlo, aunque nos cueste lo que nos cueste, ¿no? Nos ha costado mucho, porque a veces con eso después toman una serie de represalias. Bueno, aquí está el puente ese, Alcomanchay. No, este es el puente Pampas, otro puente también por volados sucesivos. Doble. ¿Ya? Que también estaba proyectado para... Doble luz. Ya. Esto es del doble de luz, ¿no? Y un puente parece, también en esta misma línea, el puente Salvador, que acaba de terminarse, este es sobre el río Huallaga. puente de 300 metros, 160 metros, con los dos igual la construcción por volados sucesivos. ¿Qué es lo que se hacía antes? Lo que se hacía antes para cruzar todos estos ríos de la selva era puentes colgantes. Puentes que se importaban del extranjero, de Europa. Están llenos, todos nuestros ríos de la selva están llenos de esos puentes colgantes que se vienen deteriorando, ¿no? Y que están saliendo fuera de uso. Aquí tenemos los puentes de concreto. Construcción en volados sucesivos, sin falsos puentes, sin nada. Ahora, esto indudablemente requiere de una tecnología, de una labor de cálculo con mayor detalle. Pero vale la pena. Vale la pena porque dejamos obras mucho más durables. Las estructuras de concreto, de metálicas, tienen poca durabilidad. Aquí está el día que están terminando la construcción, ¿no?
la gente, los pueblos del interior, en realidad festejan, ¿no?, con bastante entusiasmo cuando se terminan estas obras, porque cuando no hay los puentes sufre bastante, ¿no?, para pasar de una margen a la otra. Y el otro caso es cuál, el Nanay, ¿no? Bueno, pero detrás de todos los puentes hay historias de ingeniería que sería bueno en algún momento, pues, compartir, ¿no? Este es el caso del puente Nanay, el puente más largo que tenemos ahora en el país, más de 2000 y tantos metros. Lamentablemente lo que está pasando en nuestro país en los últimos años no es como era antes. Creo que el día sábado vamos a tener una reunión al respecto. Antiguamente, ¿cómo se hacían los proyectos de puentes? Se hacía un concurso y se contrataba al proyectista del puente. Y el proyectista del puente hacía todo desde el inicio. Ahí no había la ficha IOAR, el perfil, ni todas esas etapas. Y que cada una de esas etapas lo hacía otro profesional. Y que en cambio ahora el que hace el perfil ya no puede hacer el estudio definitivo. El que hace el estudio definitivo no puede participar en la ejecución de la obra. Entonces es un problema, cada uno hace. Pero ¿dónde nace la concepción del proyecto? A la hora que se hace el perfil. Y si ese perfil se encarga a profesionales que no tienen mayor experiencia, eso da una serie de problemas, porque ya cuando llega el que hace factibilidad, no está de acuerdo con el que hizo el perfil, y el que tiene que hacer el definitivo no está de acuerdo, o sea, considera que no es lo mejor lo que se elegir en la factibilidad, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Bueno, este es el puente Nanay, que igualmente se ha terminado de construir. Tiene una altura de 20 metros sobre el nivel de aguas para permitir el tránsito de vehículos. Pero es importante, por ejemplo, que vean ahí, en época de avenidas, este pilar, esta torre queda totalmente inundada. La inundación es bien grande, ¿no? Entonces, haga una gran extensión. Los pilares es importante. Los pilares aquí del viaducto son pilares monocolumna, ¿no?, de una sola columna octogonal. Es lo que procuramos por principio utilizar en el caso, por ejemplo, del viaducto del tren eléctrico de aquí en Lima. También podrán ver ustedes ese diseño desde el anteproyecto es nuestro. También ahí hemos utilizado una sola columna central monocolumna. O sea, nosotros lo que preferimos es lo siguiente: en lugar de utilizar varios elementos estructurales, usar menor número de elementos, pero más robustos. ¿Se dan cuenta? En el caso del puente Villena, en lugar de 2 cajones, un solo cajón, pero de paredes más gruesas. Un puente, en lugar de... Ahí he visto que hay proyectos. Entonces, eso necesita muchas veces mayor esfuerzo en el diseño, pero vale la pena porque la obra resulta con más durabilidad. Este es otro puente también, en el mismo Huallaga, el puente Santa Lucía, que también ya está terminado, ¿no? Estaba previsto aquí, lo que estaba previsto en este caso, en la factibilidad, era un puente atirantado, pero con un pilar en el cauce. Nosotros, por facilidad constructiva, sacamos el pilar fuera del cauce, aumenta la luz del puente, pero
no hay ningún problema, porque en los atirantados se puede llegar actualmente hasta 1000 metros de distancia entre torres o incluso un poco más, ¿no? En los puentes segmentales sí, el límite es el orden de los 300 metros con concreto liviano, ¿no? Y con concreto de peso estándar de 2400, el límite está en los 270. Bueno, ingeniero, no sé, tal vez ya me he pasado de la hora. Ya, aquí esta es la lista de los, a nivel mundial, de los puentes segmentales de concreto. ¿Ya? Y aquí pueden ver ustedes que el puente de mayor luz es el puente de 330, que está en la China. Pero ese asterisco lo que indica es que el tramo central de la luz de 330 no es de concreto, o sea, es de acero. Entonces, en cambio, el de 301 metros, 298, ese es el límite. Pero a esa luz se ha llegado con concreto liviano. Y el que está en quinto lugar a nivel mundial es 270 metros, ¿no? Con concreto liviano. Aquí tenemos el puente Tarata, el famoso puente Tarata, lamentablemente hasta ahora famoso por otras cosas, pero por diseño, este es el puente Tarata que hemos diseñado. 270 metros en concreto normal, significa récord mundial en su tipología. Y ya no necesitamos para cruzar los ríos de nuestro país estructuras colgantes. Con este tipo de puentes se puede hacer, ¿no? Pero indudablemente donde no tengamos agregados y sea costoso, hay que hacerlo con estructuras metálicas, ¿no? En el caso de Nanay, ahí no hay agregados. Entonces, ahí hasta los pilotes los hemos proyectado con pilotes metálicos, pero de tal forma de que sean con una larga vida útil, ¿no? Que no estamos diseñando para una vida útil muy corta. Ingenieros, gracias. Yo creo que ya me he excedido. Aquí está el mismo puente. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición para cualquier pregunta o comentario. Bien, muchas gracias, ingeniero Jack López. La verdad que todo lo que lo hemos escuchado, de verdad que nos sentimos bastante complacidos con todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Y definitivamente la ingeniería de puentes aquí en el Perú, pues es una de las más importantes, sobre todo porque conecta, pues, digamos, muchas vías, digamos, muchas carreteras y sobre todo a veces que en nuestro país, por nuestra geografía, tenemos una orografía, una topografía, pues, bastante accidentada, ¿no? Yo le quisiera, digamos, hacer la primera pregunta, sobre todo al primer caso que mostraba, ¿no? Del túnel Santa Rosa, porque ahí lo que he observado y lo que me llama particularmente a mí la atención fue lo que mostraba de la distribución del costo, ¿no? Ahí mostraba que una protección, ¿no? del enrocado que ahí mostraba, representa pues el 57% del proyecto y el puente solamente representa pues el 15%. Entonces ahí yo le quisiera hacer la pregunta, ¿cuál sería, digamos, el criterio, digamos, que el ingeniero pues debe tener o el diseñador para poder diseñar pues un puente, ¿no? ¿Qué es lo que primero tiene que prevalecer en este caso, ¿no? Sobre todo para diseñar un puente, ¿no? Ya. Bueno, como le digo, lo primero, un puente diseñamos para cruzar un obstáculo, o sea, es la continuación de un camino. En consecuencia, el primer requisito que tenemos que
satisfacer es la seguridad vial, que el puente tenga el ancho y las protecciones suficientes para que no se produzcan accidentes ¿no? Dentro del que puedan originar el puente. Por ejemplo, en el caso de esa autopista que le digo, pues es un crimen, ¿correcto?, reducir el ancho de las bermas o de una autopista que son de 2 carriles, por bajar el costo del puente, pasarlo a una sola calzada, ¿no es cierto? Los accidentes que se pueden producir ahí, etc. Ahora, en este caso, la verdad, yo no le encuentro, o sea, este proyecto lo encuentro tan absurdo. He tratado de encontrar por qué se ha llegado a esto. Por eso es que yo agarré y traté de conversar con los ingenieros que han proyectado esto, pero lamentablemente fui al colegio de ingenieros, fuimos y ya los ingenieros ya no estaban registrados, ya no estaban posiblemente en el país, solamente estuvieron en la etapa en que se concluyó este sistema. Pero ahora dice, ¿pero por qué? Entonces, ahí lo que dice son obras de protección. Entonces, ¿protección a qué? Entonces, indudablemente es al puente. Por eso lo que está delante de los estribos del puente. Pero de ahí han continuado con lo mismo 2.8 kilómetros. Entonces, eso ya pues, no es... no sé por qué habrán considerado que necesitan hacer eso como protección para el puente. Entonces, ante eso, como yo considero que es más económico y más efectivo, si yo tengo... El enrocado es para proteger el puente ante la socavación, ¿verdad? Entonces diseñamos el puente para que no necesite ese enrocado. Entonces, lo hacemos con una cimentación más profunda y se acabó. No necesito, porque el peligro de ese enrocado, como digo, es que la gente hasta se lo puede llevar. Necesitan, yo he visto, cuando visitamos a Piura, rompen las mallas, todo, tengan mallas, y se llevan la piedra, pues, ¿no? Entonces, es un problema. No hay, para mí no hay justificación, ingeniero. Ahora, lo que yo sí pienso es lo siguiente. En esa zona, ya el río posiblemente se desborda, y también conversamos por ahí con unos vecinos, se desborda porque ya está muy bajo. Entonces, por eso han colocado unas defensas, pero eso ya es casi un encauzamiento, eso ya... Claro. Pues, no es entonces, ahí lo que hay que hacer es una obra de encauzamiento, pero no tiene nada que ver ya con el proyecto del puente, ingeniero. No sé si es lo que yo pienso, eso ya es una obra de encauzamiento. Claro, entendería que no, o sea, no habría por qué, claro, la defensa ribereña, el encauzamiento, ese ya es otro proyecto, ¿no? O sea, ahí un poco por eso iba mi pregunta, ¿no? Porque qué necesidad habría, claro, la obra de protección y el puente se entiende por los pilares que había mostrado, ¿no? Los pilotes, que la socavación podría perder, pero bueno, esa es una particularidad. Y otra también, lo que mostraba de la figura, el tráfico que va a haber, ¿no? Que de alguna manera cuando uno ya va a salir o va a entrar esa rotonda, también puede generar un tráfico importante en esa zona, ¿no? O sea, se va a congestionar, ¿no? Ahora, Y sí, ingeniero, le escucho. en el caso, por ejemplo, ya de su experiencia y sobre todo lo que comentaba de que es un país pues altamente sísmico, ¿no? Entonces, en ese caso, en su experiencia diseñando, digamos, puentes en todo el Perú, digamos, ¿cuál sería la tipología de puente que más se adaptaría a nuestro país, teniendo en cuenta la alta sismicidad que tenemos, ¿no? Y ingeniero, o sea, es lo que indica lo que recomienda la norma sísmica del ANSTO, y sobre todo en Estados Unidos, como usted sabe, es un país muy extenso, ¿no? Que va desde el Atlántico hasta el Pacífico. Entonces tenemos zonas
estados como la Florida, donde prácticamente no hay sismo, lo que allá son huracanes, los fenómenos naturales más que afectan, mientras que la zona de California es la zona sísmica. Entonces, en California, en la zona sísmica, la más parecida a la nuestra, ahí lo que se hace fundamentalmente son viaductos y puentes con uniones rígidas entre la subestructura y la superestructura. O sea, pórticos o pórticos continuos de varios tramos, ¿no? O sea, no sé los que conozcan Arequipa como el puente Chilina, por ejemplo, ¿no? Entonces es un viaducto aporticado continuo, ¿no? De más de 500 metros. Entonces, ese es el tipo de viaductos que se hacen en la zona de San Francisco, Los Ángeles. Entonces, son estructuras redundantes que hay que diseñarlos con la flexibilidad, ductilidad necesaria para que ante un sismo extremo se mueven, disipan por ellos mismos energía porque tienen muy buen confinamiento. Y ahí están, entonces no necesitan que se le agregue amortiguadores ni nada de ese tipo de cosas. O sea, está implícito en su propia estructura la ductilidad que debe tener. Entonces, en nuestro país eso es lo que tenemos que hacer, porque eso de colocar esos dispositivos, amortiguadores, tener unas juntas, es cuando en realidad no se tiene conocimiento de cómo se tiene que calcular para los sismos severos, ¿no? Entonces, ya en lo que es ingeniería de puente, la parte sísmica, se ha avanzado bastante y ahí lo que yo recomendaría a los ingenieros que trabajen en puentes es, además del ASTO, utilizar las normas del CAMSTRAN, que es el Departamento de Transporte de California. Entonces, ahí dan ellos muy buenas recomendaciones de cómo hacer puentes en zonas sísmicas, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo, ingeniero, aquí en Lima, sobre todo. Porque si vemos si vemos en la línea amarilla o en ruta de Lima, estamos viendo muchos tramos simplemente apoyados, en viaductos continuos, pero de varios tramos simplemente apoyados. Entonces, esos no son redundantes, ¿correcto? Entonces, ahí los pilares trabajan como voladizos, mientras que si uno une el pilar con la superestructura, ya eso se aportica. Y eso se puede hacer, ingenieros, aún usando vigas prefabricadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, el viaducto del tren eléctrico, lo diseñamos. Esta es cuando vean así estos pilares, monocolumna con sección octogonal, ese tipo de que hacemos. Pero lo que nosotros queríamos hacer para el tren eléctrico era algo similar a esto, pero uniendo monolíticamente directamente el pilar con la superestructura, como se ve, le decía, en Chilina, o no sé si aquí hay. Pero eso no fue posible hacerlo acá por lo siguiente, ingeniero, porque recuerden que esto se hizo en el segundo gobierno de Alan García. Y lo que restaba de tiempo para construir este proyecto eran 18 meses. Entonces, había que diseñar y ejecutar la obra en 18 meses. Y para eso, el único medio era usar prefabricado. Entonces, aquí, por eso es que tenemos ahí esto con vigas prefabricadas. Pero nosotros sí le dimos continuidad, ¿no? Entonces, las uniones entre las vigas de la superestructura son prefabricadas, pero después se le ha dado continuidad, de tal manera de que la estructura resulte continua, y no son solamente tramos simplemente apoyados. Sin embargo, en muchos viaductos que se están construyendo últimamente en Lima, se están utilizando tramos. Está muy bien esa vista, por ejemplo.
Ya. Bueno, también este es el caso de Javish, donde aquí se han utilizado vigas cajón de acero, por lo siguiente, porque en este caso, este es un proyecto nuestro también, este viaducto de Javish. Aquí ya estaban construidos. La rasante aquí estaba muy limitada, entonces el espacio que teníamos para hacer la viga era muy reducido. Entonces aquí las vigas estaban al límite. De 1,50 m, recuerdo, era lo máximo que podía tener nuestra viga. Y para eso hicimos viga cajón. Pero igualmente no simplemente apoyado, también es continuo, ingeniero. Entonces, eso es mejor, eso es lo que yo recomendaría. O sea, buscar siempre lo que sea posible, continuidad. Eso da reserva a la estructura. O sea, no, los simplemente apoyados ya no tienen reserva, porque los extremos están totalmente libres. Y, entonces, no hay reserva ni para carga, menos para sismo, ¿no? Porque todo el sismo se va al pilar o al estribo y ahí eso trabaja como un voladizo. Y eso da lugar a cimentaciones grandes. Entonces, lo ideal es hacer aporticado. Y a propósito, en Lima, le recomiendo pasar por el monitor, óvalo monitor Huáscar. Y ahí lo que van a encontrar es lo siguiente. Van a encontrar el primer tramo del viaducto tipo aporticado. O sea, ahí está unido monolíticamente el pilar con la superestructura. Nosotros teníamos diseñado todo el viaducto monitor de ese tipo. Sin embargo, los últimos tramos, o sea, eran 5. Uno está con nuestro diseño, lo demás le han colocado apoyos de aisladores sísmicos de neopreno, ¿no? Entonces, ahí van a poder ver las diferencias entre los dos casos, ¿no? Entonces... Mire, aquí tenemos una pregunta de uno de los ingenieros que nos está escuchando aquí a través del Zoom. La consulta es, en su consideración, ¿cuánto debería ser el tiempo de diseño de un puente en el Perú? ¿Cree que sea necesario exigir realizar un análisis de riesgo sísmico probabilístico en puentes, sobre todo que estén ubicados en zonas sísmicamente altas? Ya, bueno, es una pregunta muy interesante. El problema que hay es, le voy a relatar, por ejemplo, el caso. O sea, con el Ministerio de Transportes, que es la entidad generalmente normativa, lamentablemente, el tiempo de diseño de los puentes demoran. A la hora que se hace el concurso, dan 6 meses para elaborar el estudio definitivo. Pero el tiempo que realmente lleva tomando, a veces 2 años o a veces más. Ahora, ¿por qué es eso? Porque lamentablemente los estudios se dividen en varios informes. Cada informe tiene que ser revisado y demora una barbaridad las revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad, lamentablemente, en nuestros países es que para fines contractuales económicos dan un plazo del orden de los 6 meses, a veces hasta dan 3 meses. Nosotros, del Puente Nanay, contractualmente, el plazo que teníamos, total, incluyendo las observaciones y todo, fue exactamente 135 días. 135 días que arrancó en el 1 de julio de ese año, que no recuerdo, ¿no? Y teníamos que tener terminado el proyecto en noviembre de ese año. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. ¿Correcto?
¿Para qué? Para que licite la entidad en diciembre. Porque el gobierno de esa época terminaba y querían lanzar y colocar la primera piedra. Entonces, eso es lo malo en nuestro país, que a veces se juntan las cosas, ¿no? Entonces, y nosotros lo hicimos, ese proyecto. Ya no, pero imagínense, nos pasamos como 2 meses cambiando una parte del trazo, porque en la factibilidad el trazo empezaba aquí, en este punto. ¿Puedes indicarlo? Acá. O sea, el viaducto, el trazo era este. Pero 7 meses del año está inundado todo esto. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Y este es el inicio de la carretera que va a Colombia. ¿Cómo vamos a hacer? Va a iniciarse la carretera esa, porque este es el primer tramo de la carretera hacia Colombia, en un punto donde está inundado por lo menos 7 veces al año, y era en una entrada, aquí en un portón, era un absurdo. Entonces tuvimos que cambiar hasta este punto, y eso nos demoró como 2 meses. Por lo menos ya en este punto ya no está inundado. Entonces hicimos esto. Pero ¿cómo hicimos para hacer este proyecto en 5 meses? Indudablemente, todo el mundo decía, ¿cómo? No va a ser posible. Pero sí lo hicimos y cumplimos. ¿Pero cómo? Y eso para la persona que nos ha indicado. Sí se puede hacer en poco tiempo, y nosotros lo hemos demostrado en este caso. Pero para eso tiene que trabajar en conjunto la entidad con el proyectista, trabajando en equipo, no como 2 entes distintos, con distintas finalidades. Y el otro día escuché incluso que alguien dijo, no, lo que pasa es que hay mucha gente lo que trata es de embarrar al consultor, van con esa premisa. Entonces aquí lo hicimos, pero yo le dije al director en ese momento, señores, aquí todas las reuniones, todos los trabajos, todas las revisiones se hacen en conjunto, en una mesa. Y ahí que estén todos, el especialista de geotecnia, y ahí agarra, se resuelve. Y punto. No se deja para una semana, 2 días, nada ahí. Y así es la única forma. Cuando hicimos el proyecto después del 98, 15 puentes que habían sido afectados por exactamente fue lo mismo. Se le dijo al Ministerio de Transporte, señores, reuniones interdiarias en meses de trabajo juntos, y así. Esa es la única forma, pero con la burocracia que hay en nuestro país, eso es, te pagan como si trabajaras 5 meses, pero al proyectista le exigen como si fuese, como si ya su tiempo no costase, pues, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Entonces, no sé si con eso he respondido. Lamentablemente, se trata muy mal en este país a la ingeniería de proyectos. Por eso es que, si ustedes ven en los últimos concursos, a los concursos de puentes, se presentan muy pocos. A supervisión se presenta, el otro día estuve sacando 30 postores para supervisión, para proyectos 3 o 4. ¿Por qué? Porque el proyecto está muy mal pagado y muy mal considerado. Sin embargo, sin un buen proyecto, ya ustedes saben que que la obra después hay problemas. Y ojalá entienda eso, y pedimos al colegio, parece que ya todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para decir. Incluso las licitaciones de obra, he leído, por ejemplo, el puente Carrasquillo, que han sacado la licitación, dice, licitación para la creación de tal puente. No, el contratista de obra no crea. El creador del proyecto es el proyectista. ¿Correcto? Que elabora los planos de estudios de la nada. Va ahí a un sitio y ahí crea. Ese es el que crea. En consecuencia, todos los proyectistas, los ingenieros, tienen que acá reunirse, y espero que el colegio tenga ese apoyo.
Lo que pasa es que lamentablemente hay muchos aquí, empresas extranjeras, que cogen los trabajos, los proyectos no se hacen aquí, los hacen en el extranjero, y hay gente que aquí lo firma. Y es muy fácil decirle, pues, ok, fírmame esto, te ganas incluso ya currículum, porque ahora parece que tú has diseñado esto. Entonces es una competencia desleal, inmoral y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es hacer que para que esto se normalice, ingenieros, ¿no? Gracias. Aquí también tengo una pregunta del ingeniero Jorge Gutiérrez, que pregunta, ¿por qué la rotonda en el puente Santa Rosa? ¿No sería mejor un intercambio a 3 niveles? La avenida Morales Duárez a nivel inferior, por supuesto, cuidando el nivel de la rasante, ¿no? Así se minimizarían las obras de defensa y solo se limitaría a proteger los estribos y pilares. Bueno, ingeniero, o sea, bueno, el ingeniero Jorge Gutiérrez pues, es un especialista y amante del diseño vial. Está en sus manos proponer todo esto. Yo creo que todos tenemos que hacer y hacer llegar nuestros aportes. Yo también pienso que hay que hacer esas cosas. O sea, como en todo aeropuerto importante en el mundo, los ingresos tienen que ser libres. No se puede entrar a una rotonda de estas y mezclar todo el tráfico local. Yo pienso que sin ser especialista en esta dimensión, meter 4 carriles que entran y que salen no debe ser. Hay que hacer. Entonces, por favor, los que tengan todos esos aportes hay que hacérselos llegar al ministerio. No todavía, si han fracasado 3 licitaciones, a la tercera no ha sido la vencida, esperemos que a la cuarta sea, pero aportemos, todos aportemos por el bien del proyecto. Y por último, yo he estado tratando de buscar cuál es la explicación para que hayan puesto esas paredes en un puente con unas paredes. No he encontrado. Lo único que se me ocurre es lo siguiente, que los arquitectos han necesitado un apoyo para estos sus tubos de acero, que se supone representan al colibrí, ¿no? Entonces, claro, entonces han hecho eso. Entonces, ¿y quién va a ver ese colibrí? No sé. Entonces, esa es otra cosa. O sea, este va a ser un puente emblemático, pero ese es el aporte que han hecho los arquitectos. En arquitectura, bueno, pues cada uno puede aportar, pero para mí esto yo pienso que no puede ser así. Para los conceptos que deben una obra emblemática como esta, importante como esta, debe tener un aporte arquitectónico, indudablemente. Pero lo que se llama dentro de la arquitectura estructural. ¿Eso qué significa? Que así como las defensas, la seguridad debe estar en el mismo puente, que la parte estructural tenga una forma, pero que también esas cosas que mejora su apariencia geométrica, sean parte de la estructura. A eso se llama arte estructural. Y, por favor, para terminar la respuesta esa, ingeniero Gutiérrez, será muy bueno que ustedes presenten algunos aportes en ese sentido antes que salga la cuarta licitación y esperemos que ahí ya se mejoren estas cosas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jack López, ¿no? Digamos, en lo personal le agradezco por su participación y por su disposición y bueno, sobre todo por los aportes, ¿no? Yo desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y también desde el capítulo de Ingeniería Civil y de las otras comisiones también que tiene el Consejo Departamental de Lima, siempre tratamos de emitir opinión técnica y emitir pronunciamientos, ¿no? Sobre todo en bien de la ingeniería nacional y sobre todo que las obras pues se ejecuten de la mejor manera, ¿no? Porque finalmente
el gasto, pues, o el costo, pues, siempre lo asume el Estado, ¿no? Y sobre todo las obras se tienen que hacer para que cumplan una finalidad, que es dar un servicio, ¿no? Sobre todo a toda la población. Sí, Bien, ingeniero, felicito al Colegio de Ingenieros que como nunca está haciendo una labor y lo que hemos visto por ejemplo, en el caso de la carretera central, los felicito y ojalá todos podamos apoyar en ese sentido con Bien, muchas gracias. Bueno, yo le quiero dar un reconocimiento, ¿no? En nombre del capítulo de Ingeniería Civil y extenderle nada más mi agradecimiento, darle este certificado de manera simbólica, ¿no? Sabiendo el reconocimiento que usted tiene también aquí en la Ingeniería, ¿no? Nacional, darle este certificado, ¿no? En nombre del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima por habernos dado esta conferencia que en este caso ha sido virtual, pero seguramente próximamente, bueno, sé que el día sábado también va a dar una conferencia presencial ahí en el Colegio de Ingenieros, así que siempre será un gusto poder escuchar de su experiencia, ingeniero Jack López. Gracias. Bien, darles a todos también igual las gracias por habernos escuchado y haber atendido esta conferencia. Esperemos contar con su participación para las sucesivas reuniones que también convoquemos de manera virtual y de manera presencial también en el capítulo de Ingeniería Civil. También, bueno, mencionar que el día sábado se va a llevar a cabo un evento, ¿no? Un congreso, que es el Congreso Nacional de Ingeniería de Consulta, ¿no? Que se va a llevar a cabo en el Consejo Departamental de Lima, a partir de las 8:30 de la mañana, ¿no? Están todos cordialmente invitados, ¿no? Se van a contar con la participación de ponentes justamente de la consultoría, ¿no? Y uno de ellos también es el ingeniero Jack López, ¿no? Que va a brindar una conferencia, ¿no? La ingeniería de consulta, ¿no? La consultoría en el Perú es, digamos, lo que se cuenta, ¿no? Para poder desarrollar todos los proyectos de infraestructura, ¿no? Y no es, digamos, innegable, ¿no? Todas las obras de ingeniería que se han ejecutado en el país y que se han desarrollado justamente con la ingeniería también nacional. Así que esperemos contar con la participación de todos, ¿no? Será un evento para poder nuevamente intercambiar experiencias, intercambiar opiniones, ¿no? Y esperemos contar con su participación y están cordialmente invitados. Bien, muchas gracias a todos y darles también el cordial saludo y esperemos vernos nuevamente. Gracias.